Y bueno, eh, pues comienzo formalmente. De verdad, muchísimas gracias a todos por estar en esta primera edición del taller de fortalecimiento a estudiantes indígenas. Como se los comenté en el correo, y también a través de la maestra Beatriz y del doctor Claudio, la intención de tener estos espacios es que ustedes puedan conocer las oportunidades que existen de estudio en los Estados Unidos, y también que se den cuenta de cuál es cómo ustedes pueden obtener algún tipo de apoyos teniendo como, sintiéndose muy orgullosos de quiénes son y lo que representan. Entonces, bueno, este taller ha sido posible gracias a la unidad de apoyo a estudiantes indígenas, a la UASI, que dirige el doctor Claudio, y a quien en un momento le voy a ceder la palabra, pero le quiero agradecer porque, bueno, pues ellos nos ayudaron a hacer todo el esfuerzo de reclutamiento, de acercarnos con ustedes. Y para todas aquellas personas que no puedan asistir a esta sesión, pues van a ser grabadas, esperando que se den el tiempo de poder verlas. Van a ser 5 sesiones. Las sesiones van a ser de 2 de la tarde a 3:30 de la tarde. Y durante cada sesión vamos a tener invitados diferentes que nos van a hablar de temas diferentes. El día de hoy vamos a hablar de equidad, igualdad y diversidad en los Estados Unidos, y para ello invitamos al doctor Gonzalo, que en un momento voy a presentar, pero antes sí me gustaría darle la palabra al doctor Claudio. Y bueno, pues gracias, Carlos, y bienvenido. Muchísimas gracias, maestra Mabel Martínez, y también gracias al doctor Gonzalo Isidro por estar presente y apoyarnos en este trabajo. Gracias, Carlos, por haberte incorporado. Bueno, pues yo seré muy breve. Me toca dar la bienvenida y agradecer que hayan aceptado estar en este espacio, que es una gran oportunidad que de manera coordinada estamos pretendiendo generar diversas instituciones, tanto de la Universidad de Guadalajara como también de la Universidad de Hawái. Y bueno, lo importante de esta empresa que estamos realizando es para que ustedes conozcan, Carlos, las opciones y oportunidades que existen para emprender otro tipo de desarrollos académicos, formativos que ustedes pueden tener fuera de la misma localidad, fuera de la misma universidad, y que les permitan en un momento dado establecer lazos interculturales con otros compañeros y compañeras que se encuentran en otras latitudes y que puedan compartir experiencias de capacitación y de profesionalización de sus trayectorias de una manera más adecuada. Es una ventana importante que estamos intentando construir, y esto desde la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, a la cual estás invitado en cualquier momento a conocer. Lo importante es que en un momento dado vean que hay más alternativas que las que se ofrecen en la propia institución, que hay otras instituciones en donde de manera colaborativa podemos, si ustedes optan por ello, pues para ampliar sus horizontes y sus perfiles, en este caso, por ejemplo, mediante la adquisición de otro idioma, que también les permite generar otros nexos de multiculturalidad importantes para su conformación. Para mí es un placer estar aquí y agradezco mucho la oportunidad. Ojalá y más compañeros se agreguen en el proceso del día de hoy para que escuchen la gran experiencia que el doctor Gonzalo nos va a hacer el favor de mostrar, y que se den cuenta también de lo germinal que en un momento dado puede resultar vincularse con este tipo de opciones o de alternativas. Por mi parte, muchas gracias, y bueno, espero que maduremos bien esta propuesta y que Carlos y quien se agregue
se den la oportunidad de explorar otras rutas diferentes a las que habitualmente estamos acostumbrados y que también les van a permitir abrir más puertas y otros espacios alternativos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues también muchas gracias nuevamente a todas las personas que hicieron posible esto. Este es un esfuerzo también, el Consulado de los Estados Unidos en Guadalajara también está muy interesado en que ustedes conozcan este tipo de espacios y tengan acceso a estas oportunidades. Y bueno, ya para poder comenzar en tema, te recuerdo, Carlos, que hoy vamos a hablar de diversidad, equidad e inclusión. Mañana vamos a hablar de becas específicamente para estudiantes indígenas y otras oportunidades. El miércoles vamos a tener un panel de estudiantes indígenas que va a estar muy lindo porque los chicos que van a participar de verdad han tenido experiencias muy enriquecedoras en los Estados Unidos. El jueves vamos a tener una sesión relacionada a la importancia del idioma inglés y el viernes vamos a aprender a redactar documentos que son importantes para cuando ustedes quieran solicitar una beca, ¿vale? Si tienen cualquier duda, pregunta, siempre la pueden hacer a través del chat. Y con esto me gustaría ceder el micrófono al doctor Gonzalo Isidro de la Universidad de Hawái. Él también pues tiene un origen indígena y en un momento más les va a contar un poquito más de ello. Y bueno, vamos a compartir su presentación. Y doctor Gonzalo, el tiempo es suyo. Pues muchas gracias. Espero que puedan escucharme bien. A ver, nada más quiero ajustar mis imágenes de este lado. Ok, permítame tantito. Sí, me interesa mucho este tema y aparte agradezco la invitación para poder participar y pues no solamente compartir conocimientos, sino también vivencias. Eso creo que para mí es lo más importante. El tema que tenemos de hoy es respecto a las universidades norteamericanas en el nivel terciario y cómo ellos han revalorizado la importancia de la diversidad, la equidad y la inclusión de estudiantes, también de profesorado y su impacto en la sociedad, ¿no? Para que esto se muestre en últimas fechas. Y quería mostrarles una imagen que es la siguiente filmina, en donde se muestra un comentario de la presidenta, bueno, la pasada presidenta de la Asociación de Universidades Norteamericanas o de Estados Unidos, Mary Sue Coleman, y ella nos dice desde 2018 que la diversidad y la inclusión son fundamentales para la misión de la educación superior en las universidades de los Estados Unidos. Entonces, esto ya es un tema que se venía mostrando. De hecho, el tema de diversidad ya tiene más de una década o 2 décadas que se venía manejando la diversidad, ¿no? Tenemos que incluir a más gente y todo, ¿no? Pero hablar de diversidad no era lo suficiente, entonces ya se incluyó, o ya se tomó la palabra inclusión, ¿no? Incluir, porque había que hacerlo, un esfuerzo más consciente de lo que se necesita, ¿no? Entonces, desde el nivel de las universidades, desde los rectores, ahora en este caso la rectora de este un par de universidades, pues se manda este mensaje, ¿no? A todas las universidades. Y pues muchas universidades han sido receptivas a la idea poco a poco. Tampoco no ha sido algo que hayan podido implementar porque pues hay trabas de muchos sentidos, a veces pues simplemente de convencer por qué, porque hay beneficios, ¿no? Entonces esto es muy importante. Yo quería ponerlo para que supieran que no es algo que pues venga pues de ideas de uno, sino que viene desde lo que uno observa en las universidades norteamericanas, ¿no? La siguiente, por favor, que tenemos el programa de hoy, perdón, la siguiente filmina, eh,
primero quería hablarles un poco de mí, un poco para explicar por qué estoy hablando de este tema. Después explicar obviamente lo que es la diversidad, equidad e inclusión en los términos que se manejan acá en las universidades a nivel terciario. Después un poco hablar de estadísticas, de datos y las realidades de lo que realmente está pasando, porque también habría que ver cómo los números capturan ciertas situaciones, pero no es todo, ¿no? No describen toda la realidad, o realidades, podríamos decir. Y después podemos un poco hablar de lo que ustedes pueden esperar como estudiantes en los Estados Unidos en el futuro, o posiblemente en otras partes del mundo, porque no, creo que no nada más es en Estados Unidos, ¿no? Esto es un poco la idea de lo que vamos a hacer. La siguiente, por favor. Bueno, quería comentarles un poco aparte de mi trayectoria académica, yo quisiera simplemente comentarles de mi infancia, ¿no? Mi padre, un hombre de origen mixteco, él dejó de hablar un poco el idioma mixteco, que es nuestra lengua de herencia, porque mi abuelo, según me contó, lo llevó a la escuela primaria, donde cuando él todavía no hablaba nada de español y pues tuvo esta experiencia que lamentablemente todavía en algunos lugares existe, donde el profesor de la primaria pues lo castigaba por no hablar español, ¿no? Porque no entendiendo que no tenía el idioma y pues simplemente poniéndolo en vergüenza y castigándolo, ¿no? Entonces es una experiencia muy viva. En mi caso, yo creo que fue una muestra de que pues mi abuelo valoraba la educación como una manera de salir, de poder tener una mejor vida. Y mi padre en su momento, cuando yo era niño, pues también hizo el esfuerzo para pues mandarme a una escuela de inglés los sábados, unas clasecitas así cortas, con grupos de 30, 40 estudiantes, donde pues bueno, yo según aprendía inglés, ¿no? Y esto pues marcó pues un rasgo muy importante en mí, que es que la lengua pues nos puede dar mucha fuerza, ¿no? Así como mis padres y mis abuelos hablaban en mixteco, yo podía pues aprender inglés para tener una lengua propia, ¿no? Con la cual podía hablar con mis amigos y conocidos. Bueno, esa era mi idea de niño, ¿no? Y esto me llevó poco a poco a pues, estudiar el inglés un poco ya más en serio. Tomé la opción en la universidad, en la UNAM, de estudiar inglés y pues además, pues simultáneamente yo daba clases de inglés en secundarias en la Ciudad de México y en preparatorias, en CCH, de la UNAM y después en las facultades de la UNAM y después ya para el 92 pues me titulé, ¿no? Y creo que uno a veces no valora lo que uno obtiene, pues el título universitario me abrió las puertas para yo poder buscar opciones de becas y obtuve una beca trabajo para ir a la Universidad de Indiana, en donde originalmente pues obtuve una maestría y de ahí pues una cosa llevó a otra y pude obtener el doctorado también de manera con becas y siempre con esta idea de que bueno, tenía yo algo que contribuir, estaba yo no solamente consciente de que mi preparación universitaria en la UNAM me había dado las herramientas académicas para poder pues no solamente sobresalir en Estados Unidos, sino también pues tomar las opciones de alto nivel, ¿no? Entonces eso me ayudó muchísimo porque hay muchos momentos en los cuales uno duda de sus habilidades, ¿no? Pero creo que en mi caso, la fortaleza que me dio la conciencia de que mis padres, bueno, de mis abuelos, mis padres, mis hermanos, pues todos valoraban la educación y que pues era la manera que teníamos para lograr sobresalir, tener éxito, ¿no? Todo esto acompañado con la historia que les quiero contar de que yo de niño veía a mucha gente que en el momento en que mi padre pues llegó a vivir a la Ciudad de México, constantemente invitaba a gente de su pueblito la zona, el área mixteca de Puebla, y venía mucha gente, ¿no? Esta gente pues eran también llegaban a la ciudad, y mi padre les ayudaba, a veces les ayudaba a conseguir trabajo, y esto era normal. Esto finalmente también acabé haciéndolo yo, porque yo en Estados Unidos obtuve trabajo no solamente para contribuir a la enseñanza de inglés, sino también para ayudar a la gente que llega a los Estados Unidos
y necesita pues el apoyo de que alguien lo oriente, de que alguien le diga pues cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces, esto me viene de nuevo de una tradición que creo que en los pueblos mixtecos hay esta colaboración, esta solidaridad, esta idea de la comunidad, que viene no de de la escuela, que viene simplemente de la herencia cultural que se tiene, ¿no? Que han permitido que pues las comunidades sigan sobreviviendo, sigan en esta migración constante y que pues en este momento en Estados Unidos hay comunidades mixtecas, pues en California, en la zona de Nueva York, y también hay pues grupitos, no solamente de familias, de casi de poblaciones que se ayudan, sino que ya son comunidades que ya están establecidas. En el caso de la zona de Fresno, en California, pues ya hay comunidades mixtecas donde llega mucha gente que solamente habla mixteco a trabajar en los campos, hablan poquito español y esto es un reto, ¿no? Porque tienen que entrar al sistema educativo en inglés. Entonces, esto está pasando, le estoy hablando de hace meses de esto que me estoy enterando, y creo que es importante que se sepa, ¿no? Yo he tenido una carrera profesional en los Estados Unidos, trabajando en varias universidades, pero siempre con esta constante de ayudar a la gente que quiere venir a estudiar a los Estados Unidos y pues necesita un apoyo, ¿no? Por favor, la siguiente. En la siguiente filmina, sí. Como les comentaba al principio, incrementar la diversidad, la equidad e inclusión es un objetivo pues de todas las universidades estadounidenses en este milenio, ¿no? En este milenio ya se han puesto las pilas y ya han decidido que el DEI, como le llaman, DEI, pues es el objetivo que tienen que lograr, ¿no? Hay muchos retos porque hay muchas universidades que tienen pues una tradición pues de tener cierto número limitado de estudiantes de diferentes orígenes o con diferentes situaciones económicas y que pues tal vez no han hecho lo necesario para que pues haya un cambio, ¿no? En su sistema de ingreso a la universidad. Entonces están cambiando, es un objetivo ya consciente, es un objetivo ya que está ganando pues no solamente la fuerza, sino la implementación, ¿no? Por favor, en la siguiente, les explico brevemente lo que son estos temas, ¿no? La diversidad es simplemente, pues, crear las condiciones para que diferentes estudiantes de diferentes orígenes, poblaciones, etnicidades, de capacidades diferentes, con identidades culturales, de género, etcétera, pues puedan participar, ¿no? No solamente porque tienen diferentes recursos económicos o acceso a personas que les ayuden, que los orienten, o porque a veces sus culturas también no les eh, favorecen, ¿no? Porque tienen a veces pues retos que enfrentar y culturalmente pues no están listos, ¿no? Entonces las universidades están tomando conciencia de que la diversidad es no solamente enriquecedora, pero que requiere más trabajo para lograrse, ¿no? En la parte de la equidad, pues, como les decía, hay que crear las condiciones para que el acceso sea posible, que tengan condiciones, sea fácil acceso, pero después de que ya están dentro, que se puedan quedar, porque también eso pasa, ¿no? A lo mejor se acepta mucha gente, se les ayuda y todo, pero las condiciones en la universidad para seguir con los estudios no les ayudan y no pueden continuar. De esa manera, pues hay que crear la retención, que es todo un proceso consciente, que sea transparente y que se haga, la diligencia significa pues que no se deje para después, que se haga inmediatamente. Entonces, esto de la equidad también es un tema muy importante que requiere la colaboración pues de varias unidades en las universidades, ¿no? Y la inclusión, pues es eso que cuando hay actividades académicas, escolares, de estudio, de investigación, pues se haga el propósito de incluir. Y esto quiere a veces decir ir a esas comunidades, pues tocar la puerta, por así decirlo, decirles, hay que participar, están esas opciones,
porque la inclusión no nada más es decir, oye, pues ya te puse yo los requisitos fáciles, ahora pues abro la puerta y nadie vino. No, tenemos que ir con ellos, insistirles. Eso es también la inclusión. Eso es parte importante. Ok, bueno, entonces en la siguiente transparencia ya les puedo hablar yo con un poco más de datos sobre cómo ha pues variado lo que es el tema de la inclusión, ¿no? Originalmente se tomó desde el aspecto, pues le llaman acá étnico o racial, son términos que aquí se manejan, y pues se habla de poblaciones, pues por así decirles, anglosajonas, que aquí se les conoce como white, pues que también, de hecho, en la última década, pues decreció la población estudiantil y esto, pues, de un 10.9% a 8.5%, pues sí, ah, ha bajado, ¿no? Perdón, no son porcentajes, son cifras de la totalidad. Entonces, pues se puede comparar cómo también la población de gente de origen africano-americano o negro, black, pues también ha decrecido. Esto se contrapone con la situación de los hispanos, y esto de hispanos es también un término que también se ha politizado porque incluye a poblaciones que a veces son diferentes, pero que en general se han agrupado y se ha considerado que ha crecido en la última década. Esto se considera pues una buena señal porque quiere decir que pues más estudiantes han tenido el acceso y han continuado en las universidades norteamericanas. El crecimiento pues, es posible, como se puede ver en el crecimiento de las poblaciones de asiático-americanas, que se marca también aquí, que se han incrementado muchísimo. Puede ser que no se habían registrado y por eso se marca un crecimiento pues alto, ¿no? También hay que notar que gente de origen del Pacífico, que son por ejemplo de Hawái o de las islas que también aledañas, pues también tuvo un ligero crecimiento, pero también puede ser que pues no se había registrado antes, no se tenían números. También tenemos poblaciones, digamos, de origen, como le llaman acá, originarios, pueblos originarios, o les llaman indios, de Alaska, que también han crecido ligeramente. Bueno, en este caso, perdón, decrecieron un poco. Y después también se habla de lo que se llaman birracial o multirracial, que también son cosas que se utilizan, otros términos que se utilizan acá. También tenemos poblaciones de estudiantes internacionales que también ha crecido ligeramente, pero este discurso de separar y de dar nombres por orígenes étnicos y raciales, pues es bueno porque nos permite hablar en términos de números, pero también es un poco divisivo, ¿no? Y esto es algo que se discute aquí en los Estados Unidos, pero que pues es algo que ustedes pueden encontrar, ¿no? Con datos por escritos, con figuras. La siguiente, por favor. Les quería de nuevo remarcar que las poblaciones de estudiantes hispanos ha crecido, ¿no? Eso se debe porque, pues sí, el número de migrantes mexicanos o centroamericanos o de origen hispánico a los Estados Unidos ha incrementado y muchos de ellos ya han crecido, esos estudiantes han crecido y han estudiado en los Estados Unidos y ya han tenido acceso al sistema universitario. Esto pues ha sido una cosa muy importante porque está marcando no solamente un cambio generacional, sino que también permite que pues las universidades ya tomen en serio pues a los hispanohablantes, a la gente de origen hispánico, que a veces también a veces no habla español, pero que tiene cierta afinidad con pues países o con culturas hispánicas. O latinoamericanas también, por así decirlo, ¿no? Esto, de nuevo, es un cambio importante y hay que hacerlo notar. Ahora, otro ángulo, perdón, otro ángulo de la diversidad sería la proporción entre géneros, ¿no? La población
femenina ha sido normalmente mayor que la población masculina, ¿no? Y obviamente se puede hablar ahora en este momento, en esta nueva década, de la diversidad de género, y también pues habría que incluir a gente tal vez posiblemente que no se identifica con alguno de estas dos opciones. Es algo que es muy nuevo, que está pasando, y tal vez ya habría que hacer una tercera clasificación, ¿no? Que puede ser transgénero, intergénero o no género. Entonces son clasificaciones que partieron tal vez de la biología, pero que culturalmente, ideológicamente y educativamente ya están evolucionando. Entonces en los Estados Unidos esto es algo que hay que tomarlo en cuenta, no solo porque se habla de esto o que tengan un valor cultural aquí en los Estados Unidos o social, sino porque también permite nos permite a uno darse cuenta que se está abriendo la inclusividad en temas que antes tal vez no eran posibles. Tal vez hace un par de décadas esto no se hubiera considerado, pero que haya una tercera opción aquí en términos estadísticos es un cambio muy grande. Perdón, la siguiente, por favor. Entonces, ahora sí, ya un poco para aterrizar, ¿qué es lo que ustedes pueden esperar en los Estados Unidos? Pues habría que hablar un poco de las barreras históricas, ¿no? Creo que no es nuevo que los Estados Unidos cuenta con pues una historia tal vez difícil pues tan solo de explicar, ¿no? Porque había barreras para que diferentes grupos étnicos o raciales, los afroamericanos, por ejemplo, pudieran entrar no solamente a las escuelas, sino acceso a servicios públicos. Entonces, este pasado, pues todavía existe y como en sus consecuencias, es decir, todavía hay diferencias culturales, educativas y de ingreso económico, las cuales pues hacen difícil que muchas personas ya no consideren estudiar en la universidad de la misma manera que pues poblaciones que tuvieron el privilegio o que tuvieron las opciones, que tuvieron la riqueza, ¿no? Estas barreras históricas también fueron ideológicas porque pertenecían a ideas que tuvieron en algún momento en los Estados Unidos, la sociedad, pues hacen que pues si exista, todavía se puede hablar del racismo, de pues un tipo de apartheid que no hace que pues mucha gente se sienta cómoda en todas partes y que a lo mejor ya ha evolucionado, porque antes, yo les puse, por ejemplo, a la población afroamericana, pero también existen pues los indígenas, digamos, la población indígena de los Estados Unidos, que por razones históricas tiene sus tierras, sus propiedades en lo que se han llamado como reservaciones. Y esto a veces sí, les permite tener ciertas propiedades, ciertas maneras de tener ingresos económicos, pero también los mantiene de alguna manera separados. Entonces, salir de las reservaciones también es todo un proceso que pues es difícil cuando tienen que ir a universidades, ¿no? Entonces, esto siguen siendo barreras de las cuales hay que hablar y que creo que es importante que ustedes conozcan. No todo mundo en los Estados Unidos habla de esto, no todo mundo tiene la conciencia de que pues en el pasado reciente, el pasado de los Estados Unidos, hubo tantos obstáculos que no permitían que la gente tuviera acceso, ¿no? Entonces esto sí está cambiando, afortunadamente. Todo esto que está pasando en las universidades norteamericanas es para bien, pero todavía tienen que llegar a dar repercusiones a nivel de sociedad. Entonces esto no hay que negarlo, hay que hablarlo de ello, son barreras que todavía se tienen por ahí. Afortunadamente, y ahora quiero hablar de los cambios generacionales, las nuevas generaciones, ahora lo que se conoce como la generación Z, que es la generación pues, que nació en este milenio, pues tiene otras maneras de ver la vida, no solo porque tuvieron la oportunidad de crecer con
pues casi con el celular en la mano o con la tableta, lo que sea, tener acceso a Internet. Entonces eso les permitió también abrir otras opciones que estaban fuera de las que eran las tradicionales, ¿no? Que no estaban controladas por las escuelas o por la sociedad, por las familias mismas. Tenían ellos acceso pues, a una serie de cosas que el Internet les dio y que también a fechas recientes el hecho de que la pandemia pues cambió la manera de ver la escuela, la manera de ver cómo se interactúa, la manera de cómo trabajar, pues ha hecho que los jóvenes, muy jóvenes, de ahora, los que van a estudiar ahora en las universidades norteamericanas o ya están entrando, pues tal vez en estos años, o ya tienen un primero o segundo año en la universidad, pues tengan una visión muy diferente de su historia misma en los Estados Unidos, de lo que quieren para ellos y de cómo será su futuro, ¿no? Y de, pues, de cómo se manejan al día a día. Porque ocupacionalmente, es decir, en sus trabajos, en sus actividades que ellos hacen, pues a lo mejor muchos ya de ellos ya no consideran que estudiar una universidad o estudiar una maestría, estudiar un doctorado sea la única opción. Ellos ya han visto que tienen que diversificar, por así decirlo, su manera de tener ingresos. Pueden trabajar con, pues a veces desde casa, a veces trabajando en horarios flexibles, a veces encuentran trabajos y lo prueban un tiempo, si no les gusta cambian a otro, no tienen la estabilidad que antes se esperaba, ¿no? La estabilidad que antes se esperaba, que era, pues conseguías un trabajo con muchas buenas prestaciones, te quedabas ahí y después de muchos años te jubilabas, ¿no? Toda esa idea está fuera. Las generaciones en los Estados Unidos de los jóvenes tienen una visión pues compleja y muy flexible. Entonces ellos buscan de alguna manera, sí, si van a invertir en una educación universitaria, quieren que responda a lo que ellos quieren hacer. No tanto al contrario, no tanto que el programa educativo sea ya preestablecido y que todo el mundo tenga que hacer lo mismo, ¿no? Ellos ya piensan que ya eso no es lo que ellos necesitan. Lo que ellos necesitan es una universidad que tenga el sistema flexible para que ellos puedan escoger pues materias, profesores, cursos. De hecho, ahora la modalidad de estudio, si lo pueden hacer de manera virtual, de manera híbrida, de manera pues, a distancia, o también existen las opciones de que si toman un año sabático, si toman, en vez de hacer los 4 años de corrido a la universidad, pues a lo mejor toman un año al principio, no empiezan la universidad un poco tarde, o si toman un descanso a la mitad, pues por muchas razones, para trabajar, para tener experiencia laboral. Y esto son cosas que se están manejando a últimas fechas, ¿no? Y las poblaciones de estudiantes también están cambiando porque no son las tradicionales, no son solamente los jóvenes, sino también están muchos estudiantes que están regresando a terminar cursos académicos, estudiantes que ya son adultos, que ya tuvieron, a veces hasta ya tuvieron la oportunidad de trabajar, estabilizarse, tener familia y regresa a concluir la universidad. Entonces, en los salones de clase ya hay una mezcla, no solamente pues, de estudiantes de diferentes orígenes, sino de diferentes edades, que ya están revalorando las clases y que entonces, obviamente, cuando entran a una clase, pues hablan de su experiencia, hablan de lo que ya han visto, hablan de lo que funciona en la realidad, o cuando entran a clases donde hay que debatir y discutir, pues debaten también desde una perspectiva ya más madura. Esto hay que considerarlo porque como a veces uno piensa que las universidades norteamericanas son solamente como uno las ha visto en las películas de Hollywood, donde están los jóvenes viviendo en fraternidades, sororidades, todos de la misma edad, todos pues, muy parecidos, pues esto ya está cambiando, ¿no? Ya la diversidad es algo de lo cual está muy visible, como les hablo de las edades, de los géneros, identidades de género, y también pues de las razones por las cuales se estudia en la universidad. Hay gente que ya no dice, bueno, voy a hacer mi grado, tener mi título universitario porque quiero titularme y conseguir un buen trabajo, ¿no? A veces ya tienen el trabajo y lo único que quieren es acabar eso que no habían acabado, porque por alguna razón no lo pudieron hacer. Cambios muy recientes en los Estados Unidos son el presidente Biden acaba de otorgar
pues la facilidad de que se perdonen las deudas que obtuvieron por estudiar en las universidades, tenían préstamos universitarios, entonces se van a perdonar, entonces eso va a permitir que muchos estudiantes que tenían pues muchas dificultades en ir pagando, pues ahora decidan tal vez regresar y acabar grados académicos. Entonces, de nuevo, esto hace que las universidades norteamericanas también estén repensando sus currículums, estén repensando la manera en que se otorgan esos créditos académicos para que pues más gente pues tenga acceso, ¿no? En general, había mucha libertad, o hay mucha libertad en el sistema de estudios norteamericano, en el sistema universitario norteamericano, porque existía o coexistían la perspectiva de los estudios que se llaman estudios liberales, donde se da una educación humanista y con todas las opciones para aprender un poco de todo y especializarse al final de año con las concentraciones. Pero también existían algunas semi-especializaciones, a lo mejor ya casi ocupacionales, como se estila pues en países como México, donde uno decide, yo quiero ser dentista, pues todo es dentista. Yo quiero ser psicólogo, pues todo es psicólogo. Bueno, en Estados Unidos, uno, si quiere ser dentista, pues tiene que acabar la universidad, en estudios de biología, de estudios estudios de la salud, etcétera, y después especializarse en la odontología. Entonces, eso es un sistema diferente en donde ya para maestría y doctorado, pues ya la gente ya estudia las ocupaciones, ¿no? Pero ya está cambiando también en el sistema, se están abriendo más a las ocupaciones, pues por lo que se consideran las ingenierías, la ciencia, la tecnología, como concentraciones, ¿no? Que se les está dando mucho apoyo. Entonces, todo esto se está dando en el marco de la pospandemia, que son cambios que son buenos, benéficos y que también afectan lo que llamamos el DEI, la diversidad, la equidad y la inclusión. Bueno, por favor, la siguiente. En la siguiente, pues sí, es la reflexión de, pues, la pandemia cerró las puertas a las escuelas físicamente, se hicieron los estudios a distancia, por internet, con plataformas, y se quiso restablecer de alguna manera o también suplir lo que era la experiencia educativa, y sí se considera que pues sí avanzaron, mucha gente pues terminó la universidad de esa manera, se tituló y ya están trabajando, pero sí hubo carencias que afectaron básicamente a los estudiantes de pocos ingresos, a los estudiantes de poblaciones pues de minorías, étnicos y raciales, que sufrieron más porque pues no se podían ir a casa a estar cerrados y pues tener acceso a internet o a lo que pues uno sabe que pues no es tan fácil, ¿no? Estar en casa no permitió que mucha gente pues tuviera acceso a la educación, mucha gente decidió, optó por no inscribirse, se perdió el año escolar y ahora pues están regresando, pero sí se está tratando de calcular pues los daños que creó esta situación, el impacto que se va a arrastrar y que es no solamente un daño pues económico, que se puede medir de manera económica, sino también pues de cómo afecta a estos estudiantes que pues no tuvieron estas posibilidades, ¿no? Son reflexiones muy importantes que uno debe considerar. En la siguiente, por favor, creo que hay, se habla de quiénes fueron las poblaciones más afectadas, pues en general las poblaciones de bajo ingreso económico, la población de origen afroamericano, las poblaciones hispánicas, la gente de origen anglosajón o como se les llaman white, pues sí, tal vez sufrieron un poco menos, pero en general, pues sí afectó a todo el mundo, ¿no? Y esto también, la repercusión que se tuvo fue que cuando mucha gente decidió no estudiar durante este año, pues este año, que ya se restableció un poco la universidad, muchos regresaron. Entonces, sí hay una población récord de estudiantes que están inscritos en la universidad tratando pues, de recobrar ese tiempo perdido. Bueno, y aparte mucha gente que pues no entró a la universidad porque decidió esperarse un año a que se restablecieran las cosas, ¿no? Entonces, esto muestra que aunque aparentemente este año en algunas universidades sí hay más estudiantes, también en términos de
nuevos estudiantes, sí se bajó la población, ¿no? La siguiente. Pues bueno, en este contexto es cuando yo les quiero hablar que pues las universidades están revalorando cómo pueden dar valores agregados a lo que es la educación universitaria, ¿no? Se puede optimizar los lugares de aprendizaje cuando se buscan diferentes maneras de llegar a diferentes poblaciones, porque uno pues puede hablar de cómo hay diferentes maneras de aprender, diferentes maneras de estudiar, diferentes ritmos de adquisición del aprendizaje, diferentes ritmos o tiempos de maduración académica, pero también estos varían cuando uno incluye que hay diferentes poblaciones. Entonces, esto es algo que ha beneficiado a los sistemas educativos norteamericanos, porque en el esfuerzo de diversificarse, pues han logrado que también se multipliquen las variedades pues, de servicios para ayudar a los estudiantes, ¿no? Que tienen no solamente pues, diferencias, sino también carencias en el aprendizaje, ¿no? Convivir en los campus universitarios también se ha hecho un poco pues más, pues, ¿cómo decirlo? Abierto, amigable, porque pues ya hay visiblemente una diversidad, no solamente pues cultural, sino pues de muchos otros niveles, ¿no? Esto hace que la equidad sea posible. Cuando recuerden que hablamos de que la equidad permite que los estudiantes de diferentes orígenes continúen en sus esfuerzos por acabar la universidad. Entonces, esto es muy bueno porque antes, pues sí, aceptaban a estudiantes diferentes, pero si durante los 4 años no encontraban a gente que tuviera experiencias similares a las de ellos, pues no acababan los 4 años. La deserción era muy alta. Entonces, esto está cambiando. Esto es muy bueno, lo cual hace que las universidades puedan ir creando poco a poco grupos de trabajo, grupos de estudio, que son más diversos, diferentes, y que hace que los estudiantes estén más preparados para que sean en el futuro, cuando tengan que buscar trabajo o formen parte pues de la población activa de trabajo, pues sean más capaces porque ya tuvieron esa experiencia de la diversidad, ¿no? Que es coincidentemente con lo que yo les decía, lo que está pasando con la generación Z, que es la de este milenio, ¿no? La siguiente, por favor. Esto es más que nada una pregunta retórica. El sueño americano es algo que pues, mucha gente ha dicho, no, pues que las universidades norteamericanas o en general en Estados Unidos, el sueño americano es algo muy posible. Y sí, a lo mejor hay casos que son de alguna manera reales, pero también hay muchas razones por las cuales uno puede decir que fue un mito, ¿no? O que llegó a ser un mito. Porque el sueño americano en realidad lo que está hablando es de la posibilidad de tener movilidad socioeconómica, ¿no? De identidad, ¿no? De que uno puede llegar con tener muchas ganas y lograr el éxito y moverse no solamente acumular riquezas, sino moverse pues, en el desarrollo personal y sobresalir, ¿no? Pero esto no fue tan fácil por pues, muchas décadas. De hecho, la segunda parte del siglo pasado, pues esto se dudaba muchísimo, ¿no? Es cierto que está pasando esto. Un poco se hablaba que el costo de las universidades era imposible para muchas familias, para muchos estudiantes, y que además, pues endeudarse para pagar la universidad era algo que pues era un suicidio, porque una vez que uno se titulaba, pues tenía que empezar a pagar los costos de esta universidad, que eran pues a veces impensables, ¿no? Entonces esto afortunadamente está cambiando, como yo les decía. Yo creo, tengo la idea de que el DEI debe contribuir a que la movilidad económica, socioeconómica en los Estados Unidos también sea posible, y es un cambio deseable, y que, como les decía, este sueño americano tal vez sea algo que ustedes hayan oído, que conozcan, y que mucha gente acá en los Estados Unidos tiene su idea personal. Es un tema muy debatible y que pues hay que irlo repensando, ¿no? Perdón, ahora sí, en la siguiente les quiero hablar, pues, que también ahora que se está tomando en serio esta idea de la diversidad, de la equidad y de la inclusión,
pues no solo basta hablar con decir, bueno, es algo que nos ayuda, es algo bueno, es algo que pues vamos a hacerlo porque pues somos conciudadanos y pues, se hable, ¿no? Esto se ha incluido una cuarta opción, una cuarta pues categoría que es la justicia social. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué hay que tener diversidad? ¿Por qué hay que tener equidad? ¿Por qué hay que tener inclusión? Entonces, esta cuarta parte, la justicia social, la justicia que es algo que está impactando también los centros de estudio, los think tanks que influyen en el pensamiento de las universidades norteamericanas, pues está pegando fuerza, ¿no? Y creo que es algo muy valioso y que es algo que uno como individuo debe ir repensándose porque a veces uno duda mucho de lo que uno puede hacer, de lo que uno puede contribuir, de lo que uno puede aspirar o de lo que se puede lograr, ¿no? Uno como miembro de un pueblo originario, una persona que creció oyendo el mixteco en casa o no sé, el náhuatl o el maya, lo que sea, uno dice, bueno, pues es que yo no tengo esta formación de las sociedades europeas o anglo-norteamericanas, o no desconozco todas esas pues, perspectivas del mundo, ¿no? Del mundo sofisticado, ¿no? Mi mundo es diferente, ¿no? Entonces, cuando se revalora todo esto y se habla de temas de justicia social, pues uno puede entender por qué es importante que uno también contribuya, ¿no? Entonces, el hecho de contribuir es importante, no solamente para revalorarse uno como individuo de origen, pues, de pueblo indígena, o a veces hablante de una lengua indígena, sino también pues como una parte integrante que puede contribuir muchísimo a lo que son los esfuerzos de la educación superior en los Estados Unidos o pues, en México también, ¿no? O sea, es innegable. Esos puntos, perdón, la siguiente, pues sí, hay que hablarse de que está la diversidad, la equidad, la inclusión, la justicia racial, la justicia social y los esfuerzos institucionales, es decir, no nada más que pues, los estudiantes hablen de eso, sino también las instituciones deben hablar. Entonces, las instituciones, las universidades norteamericanas están tomándolo en serio, ya es algo que debe de venir desde niveles de altos. Y existen modelos en los cuales pues los estudiantes, los profesores piden que haya cambios en las universidades, pero también ahora los modelos están viniendo desde que los rectores, los directivos de las universidades están diciendo que eso es parte de su labor institucional. Siguiente, por favor. Entonces, los esfuerzos institucionales son muy importantes porque hay que reexaminar las políticas universitarias, lo que se hace en el día a día de la práctica laboral, en la organización, y si eso está permitiendo que haya la diversidad, la inclusión, la equidad y su justicia racial o justicia social, ¿no? Es decir, uno puede estar hablando de que qué bueno que haya diversidad, qué bueno que haya equidad, qué bueno que haya esto y aquello, pero si las normas, los reglamentos, los procedimientos universitarios no están ahí, pues no pueden lograrse cambio, ¿no? Y esto es un discurso que se está manejando en las universidades norteamericanas. La siguiente, por favor. Esto es un debate y cambios que están muy, muy recientes, ¿no? De hecho, yo les quería mostrar esta noticia que recibí. Primero la recibí por Instagram, pero también después ya leí buscando un poco la fuente. NPR, que es lo que se llama la estación de radio pública nacional de los Estados Unidos, que hizo este artículo, ¿no? Las universidades o colegios están con la idea de dar colegiatura gratuita a los estudiantes nativos, native students, ¿no? A los indígenas de los Estados Unidos. Y se pregunta, bueno, ¿y se van a titular más? Esto de nuevo es parte de la discusión. Es decir, no solamente abrir las puertas para que estudiantes entren, más estudiantes diversos centros, sino que existen las condiciones en las universidades norteamericanas para que continúen, para que coexistan con otros estudiantes, para que terminen, para que logren ser valorados
y para que también, pues, de alguna manera resistan a las múltiples tentaciones que existen en la vida universitaria, porque eso lo quiero presentar de esta manera. Hay el hecho de que muchos estudiantes llegan a las universidades norteamericanas que son campus residenciales, donde hay fiestas, donde hay invitaciones a salir a los juegos, a los partidos de fútbol o inscribirse a miles de clubes que hay. Pues bueno, ¿y va a dar tiempo para estudiar? ¿Va a dar tiempo para, pues para hacer lo que uno vino a hacer? Pues es que también existe eso, ¿no? Simultáneamente a estudiar a la universidad, en muchos campus universitarios, pues hay que ir madurando como persona, irse estableciéndose pues sus horarios de estudio y tener la disciplina, ir contribuyendo, y esto es algo importante. Entonces, en esta imagen que yo les estoy mostrando, les comparto, la pregunta, ¿se van a graduar más? Es muy importante, porque de nuevo, hay otro comentario que les quería hacer. Y esto tiene que ver con otra cuestión de justicia social. En los Estados Unidos existen exámenes específicos y procedimientos muy marcados o muy institucionales para ingresar a la universidad. Ustedes creo que de hecho tienen sesiones ya sobre esto, ¿no? Hay que escribir un ensayo, hay que llenar solicitudes, hay que tomar exámenes que son estandarizados. Bueno, pues se está dudando si todos esos exámenes tienen cierta validez o si estos exámenes también no están o no fueron creados desde el ángulo del privilegio, desde el ángulo que hace que quienes no crecieron, quienes no estudiaron en ese sistema de privilegio, pues no tengan buenas notas, no tengan el acceso a estos servicios y no puedan ingresar. Es decir, el sistema mismo de ingreso a los Estados Unidos, de admisión, que está tan institucionalizado, sea lo que está cerrando las puertas. Y en respuesta a esto, de hecho está pasando con exámenes estandarizados. Muchas universidades están decidiendo no pedir los resultados de las pruebas estandarizadas y simplemente tomar decisiones después de entrevistar a estudiantes o después de leerse un portafolio de lo que están presentando, lo que son capaces de hacer. Entonces, esas solicitudes de admisión universitaria con portafolios están ganando fuerza. Es una manera de ver que, pues, abrir la puerta amplia puede permitir que más estudiantes diversos entren. Pero también existe la duda. Bueno, abrir la puerta, entren todos, eso va a garantizar que van a terminar y que terminen, es decir, que van a tomar los cursos, que van a acreditarlos, que van a tener las experiencias, las vivencias educativas, mostrar que tienen las capacidades a altos niveles para titularse, ¿no? Entonces, sí es un debate de admisión, sí es un debate que hay que hacerlo inclusivo, diverso y todo, pero van a titularse o no, van a acabar van a llevar a buen fin este proceso de 4 o 5 años, según sea, o de maestría o de doctorado, ¿no? Perdón, y también quería mencionar esto, recientemente, creo que, no sé si no me equivoco, fue la Universidad de Harvard que tiene un juicio legal donde está debatiéndose si su uso de lo que se llama como affirmative action, que es una ley que decía que pues había que admitir a cierto porcentaje de estudiantes de orígenes diversos, si esto es legal o no legal, no se permite o se permite, si es bueno o no es bueno, y que si las universidades pueden eliminarlo o no, o cuándo lo van a hacer. Entonces, ha tenido muchos beneficios, obviamente, la affirmative action, y no saben si ya es el momento de acabarlo, de extinguirlo, ¿no? Son debates que se tienen, son muy recientes, son de este año, ¿no? Que todavía están sin resolverse. Perdón, en la siguiente diapositiva, simplemente mostrarles, yo como ustedes, pues sigo redes sociales, Instagram, y entonces me entero de las noticias. Esta es la manera que mucha gente se entera de las cosas, ¿no? Entonces, no estoy criticándolos, yo digo, yo lo estoy haciendo y me entero de las noticias. Son cosas importantes. Se está comenzando esta idea de que pues universidades den acceso gratuito. Obviamente va a beneficiar, obviamente va a haber tal vez un mayor número de becas. Yo no sé si esto está pasando en México, si pasará o no pasará, y por qué debe hacerse. Es decir, no son cosas simplemente, vamos a darles cosas gratuitas porque, pues, para que tengamos más y tengamos nuestra cuota de números y ya digamos, podamos decir, ya les ayudamos.
No, sino es un tema de justicia social, son temas que además no requieren no solamente el acceso, sino requieren el seguimiento que lleve a buen término todo el proceso educativo y que se valore, se revaloren las contribuciones que se hacen desde otras perspectivas, desde pues, otras miradas que son los que dan los pueblos indígenas, los pueblos de los Native Americans o poblaciones autóctonas, como por ejemplo son en el estado de Hawái o en el estado de Alaska, donde todavía tienen una gran presencia. Ok, entonces la siguiente, por favor. Tengo una publicación, un par de publicaciones que muy recientes, son del año pasado. Una es del Chronicle of Higher Education, que es una publicación muy establecida, que es una población muy leída, una publicación muy leída y una publicación también que pues tiene impacto grande, ¿no? Entonces habla sobre la diversidad, cómo se va creando, ¿no? Esta diversidad, ¿no? Entonces tenemos 4 reportes con los casos de estudio donde se habla no solamente de números, sino de las experiencias de estos estudiantes, ¿no? Eso es muy importante porque está de nuevo, está impactándose, es un tema que se habla. Al otro lado tengo la portada también de un reporte que se hizo, también post pandemia, hablar de lo que son las universidades norteamericanas como campus globales, porque la presencia de los estudiantes internacionales en los campus de Estados Unidos es enorme, por así decirlo. Bueno, es pequeña, pero enorme porque impactan en la manera de hacer las cosas, ¿no? Y pues es algo que se quiere revivir porque se estuvo perdiendo, porque no se permitió los viajes y que hay que revivirlo. Entonces, esta es la imagen que tenemos de la publicación. De nuevo, la siguiente, por favor. Un poco para recordar que aunque uno no esté consciente, porque muchas veces aquí mismo nos da conciencia, México está entre uno de los 10 países que contribuyen con más estudiantes internacionales en los Estados Unidos. Esto es por muchas razones. Obvio, la cercanía, los mexicanos pues, valoran la educación en los Estados Unidos. Hay mecanismos que permiten hacerlo y que pues hay una tradición, ¿no? Grande. Entonces, es cierto que no se puede comparar con países como China, como India, pero aún así creo que yo que he trabajado con poblaciones internacionales, he escuchado muchos casos en los cuales en China, pues los estudiantes, los padres, pues hacen la cooperación, los padres, los tíos, hasta los vecinos contribuyen para que un hijo pueda estudiar en los Estados Unidos, a una hija, un hijo, una hija, ¿no? Entonces eso es muy normal y yo creo que también en México pasa, ¿no? Es decir, a lo mejor sí los números son diferentes, pero creo que la manera de apreciar cómo la educación es importante o por qué se invierte en el futuro son muy similares, ¿no? Entonces yo también creo que esto existiría también en Vietnam, en países en donde pues se valora la educación a nivel familiar, ¿no? Aparte, yo estoy consciente de que por ejemplo, países como Arabia Saudita, donde hubo un auge de becas del gobierno o del reinado de Arabia Saudita, pues dio becas a sus estudiantes, a su población, ¿no? Yo siempre había pensado que el gobierno de México tiene la obligación de dar más becas. Esto espero que pueda pasar y aparte también creo que los estudiantes deben estar ya preparados mentalmente, verse en esa posibilidad y tener ese deseo de estudiar en el extranjero. Y que deben exigir también esa responsabilidad al gobierno de México. Es cierto que existen otros mecanismos, becas trabajo, yo tuve una oportunidad de tener una beca de trabajo de mi universidad, pero también yo creo que hay algo que debe ser, que uno lo debe exigir casi, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. El segundo reporte donde yo les mostraba sobre las estrategias de cómo hacer que haya más estudiantes internacionales en las universidades norteamericanas, hay una reflexión muy interesante que a mí me pareció que era bueno traerla, ¿no? Y que dice que muchos campus universitarios en las universidades norteamericanas, de Estados Unidos, a veces les ha costado integrar a los estudiantes internacionales y que no han hecho lo suficiente para que ellos puedan integrarse con la comunidad, con los estudiantes y de alguna manera pues se hacen grupitos, ¿no? Yo sé que hacer grupitos por comunidades pues es casi normal, pero
muchas universidades han tomado la actitud de, pues sí, queremos estudiantes de muchos países, vengan, paguen, y pues no hacen gran cosa más activa como para que los estudiantes se integren, ¿no? Entonces, yo sé que también es cierto que uno debe tomar la responsabilidad, uno debe participar en las actividades, uno debe de pedir ayuda, uno debe de contribuir, pero también las universidades en su rol de instituciones educativas también deben contribuir, y esto es muy importante. Esto nos habla un profesor de la Universidad de Arizona, que tiene un alto porcentaje de estudiantes mexicanos e internacionales que han hecho un gran esfuerzo, pero es algo, me parece muy valioso que reconozcan que no han hecho lo suficiente y que hay universidades que también requieren hacerlo más. Ok, bueno, ya voy a acabar, perdón, me he tardado mucho. La siguiente, les hablo de la Universidad de Hawái. Un poco para comentarles, yo también como una persona que vive en los Estados Unidos, he buscado trabajar en universidades, en diferentes instituciones, desde universidades grandes a pequeñas, de sitios rurales, en ciudades, y pues hace unos 7 años comencé a trabajar en la universidad. Bueno, perdón, vine a la Universidad de Hawái, tomé unos cursos también y creo que tengo bastantes cosas de qué hablarles. No, tantas imágenes acá, pues no las van a poder ver, pero es un poco la gran diversidad que existe. La universidad, afortunadamente por su situación geográfica, pues ha permitido que la población autóctona, la población originaria de este lugar, y que además por la cercanía con otros países permiten que puedan venir, ¿no? Y estudiantes del continente, ¿no? Esto ha hecho que sea pues una universidad con una población diversa, éticamente hablando, pues muy grande, ¿no? Esto creo que es importante mencionarlo porque hay universidades que han tenido que trabajar para lograr este objetivo. En el caso de la Universidad de Hawái, como les decía, por la sección geográfica y por su historia, pues ha sido un poco ya, se ha tenido, ¿no? Se ha tenido esta combinación. La siguiente, perdón, por favor. En la población que tenemos en la Universidad de Hawái, pues sí, como tenemos una gran cercanía pues, de estudiantes del continente, pues no solamente la población es de origen asiático-americano, Asian American, como se les conoce, sino que también de gente que ha venido de Asia y ahora viven en Hawái, han crecido, han estudiado, y pues por eso hace que la población de asiático-americanos sea muy grande en la Universidad de Hawái. También viene mucha gente del continente, Caucasian, que se le llama aquí, que son anglosajones o angloamericano, como puede decirse también. Y después, pues sí, ojalá que hubiera más, pero también hay retos por los sistemas educativos de lo que se considera los nativos de Hawái. Es un número alto, pero no es tan alto como uno quisiera. Tenemos obviamente una población que se considera multirracial porque hay una gran diversidad aquí de estudiantes. La población hispánica es pequeña, por así decirlo, así como también la población de afroamericanos. Y también pues tenemos gente que pues, no se identifica de alguna manera, ¿no? Alguna gente de Alaska. La siguiente, por favor. Entonces, pues sí, la gente que estudia en la Universidad de Hawái, pues la mayoría nació y creció aquí, el 64%. Tenemos casi un 30% que viene del continente, de la parte continental de los Estados Unidos, y tenemos casi un 6.8% de estudiantes internacionales. Esto permite que haya diversidad, esto permite que pues, se conozcan y que hablen de diferentes temas. Es algo que yo pienso que en general es un ejemplo para el resto de universidades en los Estados Unidos. Como de nuevo les hablo de la geografía, eso se ha permitido, un poco la historia, y es algo que es muy importante. Y la última, por favor, la siguiente transparencia. La Universidad de Hawái pues tiene ya más de 100 años, se fundó en 1907, y pues es una universidad bastante considerable, tiene 10 sitios, campuses universitarios en los cuales yo estoy en la Universidad de Hawái en Manoa, y como les comentaba, pues es en donde he encontrado que hay mayor receptividad a mis esfuerzos para que
se apoye pues, a estudiantes de diferentes orígenes, ¿no? Yo me especializo en fomentar la participación en los estudios que se llaman cursos cortos, es decir, que vienen gente por cursos cortos, no tienen crédito, pero que permiten que la gente conozca el lugar, aprenda de cómo es el proceso educativo y pues obtenga algo que puedan llevarse un diploma, un certificado para su currículo, ¿no? Y es una experiencia vivencial, una experiencia enriquecedora y que yo creo que favorecería mucho a las poblaciones pues que no han viajado tanto, a las poblaciones que tal vez son culturalmente, étnicamente diversas y que tal vez tienen ya en su ser pues una identidad indígena, porque la Universidad de Hawái pues valora mucho su origen en la cultura, en las civilizaciones hawaianas, en la lengua hawaiana. De hecho, en la Universidad de Hawái, ahora mismo se puede estudiar no solamente el hawaiano como una lengua para quienes quieran aprenderla aquí, sino que también existe la licenciatura, la maestría y el doctorado en lengua hawaiana. El tema puede ser, por ejemplo, vida comunitaria, lo que sea, pero se dan los cursos en lengua hawaiana, en la isla de Hawái. Entonces, creo que esto nos hace ver un futuro posible cuando yo espero en México, ahora que están abriendo la Universidad de las Lenguas Originarias, Lenguas Indígenas en México, puedan hacerse profesorados que permitan que haya licenciaturas, maestrías y doctorados en lenguas indígenas, las principales, ¿no? En náhuatl, maya, mixteco, zapoteco o tantas otras más que hay, ¿no? Es algo muy posible y creo que es una fuente de orgullo, es algo que en la Universidad de Hawái se valora mucho y que pues bueno, quería yo que ustedes supieran, ¿no? Entonces ya con esto me permito terminar. Muchas gracias y estoy a su disposición para preguntas. Cualquier cosa, pues les dejo mi correo electrónico y muchas gracias por la atención y de nuevo, preguntas estoy a su disponibilidad. Gracias. Mahalo. Mahalo, doctor Isidro. Muchas gracias. Bueno, pues si alguien tiene preguntas, América, Carlos, Héctor, si alguien tiene preguntas, siéntate con la libertad de escribirlas en el chat, alzar la mano. Cualquier forma está bien. De lo contrario, pues agradeceríamos la participación del doctor Isidro. ¿Nadie tiene preguntas? La idea un poco de compartirles este tema es para que vean la apertura que existe en las universidades de los Estados Unidos hacia los grupos minoritarios, diversos grupos minoritarios y la importancia que tienen ellos en sus lineamientos como tal, porque haya estudiantes pues con distintas características. Entonces, bueno, esperamos que esto les haya ayudado a tener una mejor idea de qué esperar si ustedes en algún momento quieren estudiar en los Estados Unidos, que sepan que están las puertas abiertas en las universidades de los Estados Unidos. Bueno, sin más por el momento, me gustaría agradecerle nuevamente al doctor Gonzalo por su participación y invitarlos al día de mañana a que no se pierdan la segunda sesión de este taller. Vamos a estar hablando de las becas específicamente para estudiantes indígenas, tanto para estudiantes como para egresados, así como algunos consejos para que pues puedan enviar solicitudes un poco más competitivas de estas becas. Además, mañana vamos a tener también una invitada muy especial, que es la cónsul de Prensa y Cultura de los Estados Unidos, Brittany Thompson. Nos va a estar acompañando en los primeros minutos de la sesión también para compartir con ustedes unas palabras. Bueno, pues les agradecemos mucho nuevamente su participación. Voy a dejar de grabar la sesión. Si alguien tiene alguna pregunta fuera ya del tema de la grabación, también siéntase con la libertad de hacerlo. Les recuerdo que para obtener su certificado de participación en este taller tienen que asistir a 4 de por lo menos de las 5 sesiones que van a ver, ¿vale? Entonces, bueno, voy a dejar de grabar.